Dios la bendiga, mi nombre es Israel Gutierrez. Soy el autor del libro Los números de enigmas de Dios. Traigo un estudio sobre la palabra de Dios. Los números son un lenguaje que Dios utiliza en la Escritura a revelar su palabra. Cada número tiene un significado. Los números no son como los símbolos. Los símbolos son, por lo menos el aceite puede hablar del Espíritu Santo, pero el aceite puede usarse como para ungir, puede usarse para alumbrar, puede usarse para sanar, puede usarse para otras finalidades. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué nos dice este símbolo? Que Él hace todas estas cosas. Pero los números no. Los números 2 más 2 es 4 aquí y en la China. No tiene otro significado. Nuestro Dios es numérico. Y estos números tienen un gran valor en la Escritura. Por eso se repiten muchas veces. El 40, el 7, el 5. Y la palabra de Dios usa estos números para darnos claves proféticas. Cuando nosotros conocemos el significado de los números, tenemos una herramienta poderosa para poder ver interpretaciones en la palabra de Dios. En mi libro aclaro cuál es el valor de cada número, pero ahorita vamos a hablar del altar de Abraham, que está en el capítulo, Génesis capítulo 15, versículo 8. El Señor le dice a Abraham que haga un altar. Este altar, si nosotros lo vemos, pareciera que Abraham agarró un poco de animal, lo sacrificara, pero no, todo esto tiene un sentido profético con respecto a los números. Lo primero que nos dice es que agarre un becerro de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, pero ni la tórtola ni el palomino tenían edad. ¿Ok? Ni la torta ni el palomino tenían edad. ¿Qué nos dice esto de la Escritura? El número 3 en la palabra de Dios significa el Espíritu Santo. Si lo sumamos, 3 más 3 más 3 nos da 9, que significa don o fruto, como los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Si más sumamos estos dos, nos da 11. Que 11, en cada vez que aparece el 11 en la Escritura, aparece significando Jesús a la diestra del Padre. Entonces, el becerro simbolizaba la ley, la cabra, los profetas, el carnero, la gracia, la torta y el palomino simbolizan el Padre y el Hijo, el Padre, por eso que no tienen edades, porque Dios no tiene edad, y lo simbolizan con aves, porque son están en el cielo, simbolizando al Padre y al Hijo, la tórtola y el palomino. Entonces, el Hijo y el Padre. ¿Ok? Aquí hace algo sorprendente. Lo primero que vemos es que el becerro simboliza la ley, porque es lo que se sacrificaba en aquellos tiempos para purificar la nación de Israel. Mataban becerro, lo santificaban. La cabra simboliza la profecía. La cabra viva simbolizaba el pecado. La cabra muerta simboliza la muerte del pecado. Elías, sobre su piel, sobre su cuerpo, tenía una piel de cabra. Era su vestido. El nombre de Elías significa Dios es. ¿Qué está diciendo aquí Elías? Que en su cuerpo, en el cuerpo de Dios, en su vestidura iba a morir el pecado. Era una profecía, por eso se dice que la cabra significa profecía. El carnero simbolizaba la gracia, porque el carnero es Cristo, el cordero. El carnero es el macho, el que tiene la autoridad. ¿Ok? ¿Qué hace Abraham? Divide los cuerpos en dos
la cabra en 2, el carnero en 2, la torta y el palomino no lo divides. ¿Ok? 2 simboliza a Jesús. ¿Por qué? Porque es el segundo Adán. Todo lo que hizo Jesús en su ministerio marcaba siempre el número 2. 2 veces echaron la red, 2 veces multiplicaron los panes. Aún Satanás le pregunta, lo tientan 3 veces, pero le pregunta 2 veces si tú eres el Hijo de Dios. Aún Satanás sabe que Él es el Hijo de Dios. El pan, el vino, el velo se rasga en 2. El alfa, el omega, todo lo que marca en su ministerio siempre marca el número 2. 2 veces se enojó cuando entró a Jerusalén, en el templo, y cuando no dejan a los niños venir a Él. 2 veces se asombró con el hombre que tenía tanta fe como el centurión, y en Nazaret, cuando su propio pueblo, no creía en Él. 2 veces lo ungieron en los pies y una vez en la cabeza, en Simón el leproso y en el otro Simón, en la casa de Simón el fariseo. Siempre marcaba el número 2, número 2, número 2, número 2. En ciertas ocasiones no lo hizo, pero tiene un significado numérico que en mi libro lo pueden encontrar. Ok, entonces estamos claros que el número 2 significa Jesús, porque es el segundo Adán. La cabra el número 2 y el 2 también, el carnero, lo le dieron en 2. Si lo sumamos, es 6. Y si sumamos esto, es 8. Los dos que no fueron picados por la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos numéricamente aquí? Primero el fruto, la ley, la cabra, el carnero. Jesús, el hombre, el 6 significa hombre, en la ley. Jesús, el hombre, en la profecía. Jesús, el hombre, en la gracia. Si lo sumamos, 8. Entonces dice, Jesús, en la ley, el hombre, Salvador, porque 8 es salvación. Entonces, Jesús, el hombre, Salvador, en la ley. Jesús, el hombre, Salvador, en la profecía. Los profetas, Jesús, el hombre, Salvador, en la gracia. ¿Ok? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Cuando dé fruto. ¿Cuándo va a dar fruto? Porque no hay fruto. Cuando Jesús está a la diestra del Padre. Todo el panorama profético estaba en el altar de Abraham. Si sumamos esto, el 2 y el 3, simboliza 5, que simboliza fe. Fe. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todo el panorama profético estaba oculto. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto y por qué se lo revela a la iglesia? En el monte de la transfiguración aparece Moisés reflejando la ley, a Elías, los profetas, y a Jesús, la gracia. Y había 4 personas en el lugar. ¿Por qué 4? Es iglesia. Es decir, que esta revelación es para la iglesia. Por eso es que hoy lo estamos revelando a ustedes, porque yo soy parte de la iglesia y lo revelo a la iglesia de Dios. Cosa como esta, el altar de Elías. ¿Por qué se cayeron las torres gemelas? ¿Qué significa el 11? ¿Por qué se repetía tanto el 11, el 11, el 11? En todo lo que sucedió ese día. ¿Por qué Juan, el Señor le dice a Juan, a Pedro, que Juan iba a quedar hasta que él viniera? Y supuestamente Juan murió. ¿Pero qué significa esto? No era Juan de que está hablando del número que ocupaba Juan. También cuando aparece en la escritura que el hombre que no podía ver bien, que era ciego, perdón, le pusieron, Jesús le pone barro en los ojos y de repente el hombre ve borroso, hombres como árboles. El Señor le pregunta, ¿qué ves? Ve hombres como árboles. Ay, ya va, disculpa. Otra vez, ¿ahora qué ves? Ay, veo perfecto. ¿Qué es esto? ¿Le faltó fe al hombre? ¿Le faltó poder a Dios? No, esto es numérico. Pero solamente conociendo los números y su interpretación, como hemos visto, el altar de Abraham,
podemos entender pasajes proféticos y podemos entender la escritura. Por eso es muy importante que los hermanos, que el pueblo de Dios conozca la parte numérica para que podamos entender la escritura. Hay muchos misterios porque Isaías ve los serafines cubriendo su rostro y porque Juan lo ve sin destapándose el rostro. O sea, hay muchas cosas que están ocultas, que solamente conociendo los números y su interpretación podemos ver y dar a luz. Esta es la revelación de la escritura. Cuando podemos ver un carácter numérico, un símbolo, y podemos entender qué significa que nos está hablando Dios, porque nuestro Dios es numérico. Y Él siempre nos hablará en números y en símbolos. Pero solamente aquellos que puedan conocer el valor de los números podrán dar la interpretación correcta a la profecía. Dios me lo bendiga y seguiremos otro día con otro estudio sobre los números, el lenguaje y enigma de Dios. Amén.